Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a todas y a todos, para ser políticamente correcto. Mi nombre es Alejandro Ríos y les agradezco a cada uno de ustedes por estar al otro lado de la pantalla en esta tercera sesión del curso virtual Corrupción de Funcionarios en la Administración Pública. Eh, Rápidamente vamos a ver el temario de la tercera sesión. Este es el temario. Vamos a entrar de lleno de una vez a los delitos de corrupción de funcionarios y a tratarlos en lo posible, lo más detalladamente posible, lo más detalladamente, ¿no? Nada, vamos a ver un poco el, el marco conceptual donde se desarrollan este tipo de tipos penales, ¿no? Las dos clases anteriores hemos estado viendo temas de ciencia política, temas de integridad, temas de moralidad, ética e integridad. Hemos visto tangencialmente el sistema de integridad pública, las responsabilidades administrativas, civiles y penales del servidor público, las bases constitucionales de estas responsabilidades, ¿no? Y también hemos visto tangencialmente lo que es la teoría de la infracción del deber y su aplicación en estos delitos de carácter cualificado. Estamos haciendo un pequeño repaso de la clase anterior de la semana pasada. Y nada, también hemos visto, como, y repito, que todo funcionario público es responsable por un mismo hecho en tres fases. Por una inconducta funcionarial, el servidor puede ser sancionado de manera administrativa, de manera civil y al mismo tiempo de manera penal. No le, no le acaece, no le beneficia el principio del nem bis in idem, porque en principio este nem bis in idem se aplica solamente para el ámbito penal, ¿de acuerdo? En el ámbito penal no te pueden sancionar dos veces, pero en el ámbito funcionarial te pueden sancionar tres veces. Esa es una de las principales características. Otro de los hechos, otro de los conceptos que hemos repetido constantemente es que los delitos especiales en el Código Penal tienen dos categorías, los delitos comunes especiales y los delitos funcionariales especiales. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la semejanza en cada uno? Que los delitos comunes especiales, tanto como los delitos funcionariales, requieren de un sujeto activo cualificado, de un actor cualificado, ¿no? En el caso de los delitos comunes, tenemos al curador, al administrador, al que conduce un vehículo, ¿no? Al que se administra bienes, al que se apropia ilegítimamente de bienes, ¿no? En el caso del tipo penal del patrimonio, delitos de apropiación ilícita, al apoderado, al que rinde cuentas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos delitos es cometido por funcionarios públicos. Son, por decirlo así, son delitos cometidos por civiles, pero que requieren de un sujeto activo cualificado. En cambio, en el tema de los funcionarios, hemos dicho que el sujeto activo es cualificado porque los bienes jurídicos que debo respetar están basados en principios y deberes. No como el caso de los sujetos especiales en los delitos calificados civiles, que los bienes jurídicos estén basados en derecho. Derecho al patrimonio, derecho a la buena fe en los negocios, derecho de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Basándonos en ese tema, hemos dicho que los funcionarios y servidores del Estado pueden también tener procesos paralelos, un proceso administrativo. ¿Y cuáles son, por decirlo de alguna manera, cuáles son los bienes jurídicos en el campo administrativo? En realidad son muchos, pero los principales son tres. La gratuidad de la administración pública,
prevalecer el patrimonio del Estado y el igual trato a los ciudadanos. Esos son los tres principales deberes que debe cumplir todo funcionario del Estado. Sin embargo, debemos entender que existen infracciones en el ámbito administrativo, ¿no? ¿Cuáles son esas infracciones de carácter administrativo? Bueno, ahí las tenemos. Recibir doble remuneración del Estado. En el ámbito penal, algunos dicen, ¿no? Bueno, recibir doble remuneración del Estado es cuando a veces simultáneamente recibe dos remuneraciones de más entidades públicas o de la misma, ¿no? Se da en dos fases. Por ejemplo, si yo trabajo en dos entidades del Estado al mismo tiempo, o si el Estado, de manera equivocada, me paga dos veces el mismo sueldo. Esas son dos figuras que se dan comúnmente. Ha ocurrido que a un trabajador del Estado en un mes, en el mes de noviembre, le haya pagado dos veces el mismo sueldo. Sí, sí ha ocurrido. Claro, después se lo cobran. Le dan facilidades para que devuelva el dinero. Si no lo devuelve, está incurriendo en una falta administrativa. A ver, con respecto a recibir doble remuneración del Estado, hay que tener en cuenta muchos vectores, muchos, a ver, ¿cuál es la palabra? Muchos reparos, ¿no? Porque tanto Servir como el Tribunal Constitucional, pues sobre todo Servir, ya ha establecido que en algunos casos el servidor puede recibir doble remuneración. ¿Cuáles son estos casos excepcionales? Bueno, en realidad hay que definir la palabra remuneración. ¿Qué es la remuneración? La remuneración es el salario, el sueldo que recibe un trabajador por su trabajo, por su esfuerzo, ya sea físico o intelectual. En el Estado hay trabajadores que reciben doble sueldo. En realidad no reciben doble sueldo, pero sí reciben doble ingreso, que no es lo mismo que doble sueldo. Me explico. Hay funcionarios destacados que reciben un sueldo por su labor subordinada dentro de una institución, pero que al mismo tiempo pueden pertenecer a directorios de empresas públicas, ¿no? Y por el hecho de pertenecer al directorio de empresas públicas, pueden recibir un ingreso denominado dieta. Es muy complejo el tema. Entonces, hay algunos casos en que pueden recibir doble ingreso, que no es lo mismo que doble remuneración. ¿Por qué? Porque la remuneración es por tu esfuerzo manual o intelectual, pero la dieta es por justamente las decisiones colegiadas que un funcionario público asume dentro del directorio de una empresa del Estado. Es distinto. Y las dietas, digamos de alguna manera, tienen el carácter simbólico. Hacer eso no es delito. Se las pongo más complicadas. Existen funcionarios que no tienen vínculo laboral con el Estado, pero perciben doble dieta. Servir ha dicho que la primera dieta se puede asumir como remuneración y la segunda dieta como ingreso extraordinario. Les pongo otro caso más complicado aún, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Muchos de ellos están en retiro y antiguamente podían volver a reengancharse en el Estado y recibir una remuneración. Sin embargo, para recibir esta remuneración, tenían que suspender el cobro de su pase a retiro, de su cese, por decirlo, su jubilación. Trabajaban en el Estado, pero no percibían su jubilación. Sin embargo, ya está permitido que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan recibir, entre comillas, su cese, su pensión por cese de pase a retiro normal, y puedan trabajar en el Estado recibiendo además una remuneración
Es decir, pueden volver a trabajar. Esto es legal, con la condición que no sobrepase los 15.600 soles, que es, digámoslo así, la unidad remunerativa del Estado. 15.600 soles es el sueldo que gana el presidente de la República. Y sobre esa medida se fijan los sueldos del Estado. Obviamente hay funcionarios públicos que ganan más de 15.600, pero el porcentaje está basado en esta unidad referencial. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que distinguir bien con ustedes, excelentes abogados, la diferencia entre remuneración y dieta, ¿no? Remuneración es el pago por tu esfuerzo físico, mental, ¿no? Como dicen algunos, trascendo trabajador manual o intelectual, ¿no? Que vendría a ser tu reconocimiento, tu pago, ese esfuerzo. Y dieta es el reconocimiento de las acciones de dirección en una empresa del Estado. Puedes recibir una remuneración y una dieta. Les complico más las cosas. Los terceros en el Estado pueden recibir más de 2 ingresos, desde luego. En principio pueden recibir más de 2 ingresos. Los terceros pueden trabajar simultáneamente en 2 entidades del Estado, ¿no? En principio, porque nadie se da abasto para trabajar en 3, en 2, porque no son trabajadores del Estado, no tienen un vínculo subordinado, no tienen un vínculo laboral con el Estado. ¿De acuerdo? No tienen un vínculo laboral con el Estado. ¿Qué son? Son proveedores de servicio. Por lo tanto, no están obligados a marcar tarjeta, a cumplir órdenes, a cumplir directivas, a permanecer en los ambientes del centro o de la institución pública. Pueden hacer perfectamente teletrabajos desde un principio, antes del inicio de la pandemia incluso. No se les puede sancionar administrativamente. Y si cometen alguna sanción, no se les puede llamar a la Secretaría Técnica, tendrían que ser denunciados directamente ante el Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública de la entidad, de la institución. En principio, un colaborador, un tercero, puede recibir doble ingreso y no se llama remuneración, se llama contraprestación. ¿Por qué? Porque los terceros son prestadores de servicio, prestan su servicio de manera coordinada, no hay relación laboral y el Estado les paga una contraprestación. Ojo ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de recibir doble remuneración del Estado, estamos hablando que los trabajadores del Estado, que tienen vínculo laboral, vínculo subordinado, ¿no? Los que están bajo un régimen laboral específico del Estado, no pueden tener 2 ingresos simultáneamente, salvo las dietas, y no pueden prestar servicios como terceros en otra institución. Los únicos que pueden hacer eso son los terceros. ¿Por qué? Porque no tienen beneficios sociales. Es más, hay muchos militares en retiro que no tienen doble ingreso. Reciben su jubilación, por decirlo de alguna forma, y reciben un sueldo. Mientras que la suma bruta de estos dos ingresos no sobrepase los 15.600, es perfectamente legal. Se dan cuenta que para poder constituir un delito, una infracción, tienen que saber estas diferencias. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay otra categoría que separa a los funcionarios públicos de los ciudadanos. ¿Cuál es esa otra categoría? El tema del lavado de activos, ¿no? En el fondo tienen el mismo tratamiento metodológico de investigación, pero reciben distintos nomen juris.
En el caso de los ciudadanos se llamará lavado de activos y en el caso de los funcionarios públicos se llamará delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Cuando no sustentan sus ingresos. Pero en el fondo tienen el mismo tratamiento, más aún porque obviamente el funcionario público que se enriquece de manera indebida, de todas maneras ha faltado a sus deberes y ha transgredido principios dentro de la administración estatal. ¿Se dan cuenta todo lo que hemos hablado con respecto a recibir de la remuneración del Estado? Por lo tanto, cuando hablamos de remuneración, hablamos de sueldo, salario. No hablamos de dietas y no hablamos de contraprestación y no hablamos de pensión más una remuneración que eventualmente tienen el privilegio los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Ojo ahí. A ver, ¿qué otra infracción administrativa tiene, cómo se llama, tiene el funcionario público? El famoso nepotismo, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra? De los famosos cardenales nepotes en la Edad Media, que prácticamente eran hijos de clérigos y para que no la gente no lo viera mal, los metía, o sea, un hijo de cura, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasaba? Los mandaban a los conventos y los hacían seguir la carrera eclesiástica y les daban, como eran hijos de clérigos de alto vuelo o de alto perfil, era más rápido para ellos llegar a un rango cardenalicio dentro del purpurado, ¿no? O dentro de la escala de la iglesia. Ahí viene la palabra nepote, ¿no? Nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es cuando el empleado público contrata a una persona con la cual tiene parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y la pregunta es, ¿y dónde están los amigos? No, mira, contrató a su compadre, contrató al novio de su enamorada, contrató, ha ocurrido casos que muchos funcionarios públicos han contratado a su compadre, a su amigo de colegio o al novio o a la pareja de su hijo para que trabajen juntos. Pero está con mi hija y tiene que mantenerlo. Lo voy a ayudar a mantener la familia, a que tenga un piso económico. Ven, ven, trabaja, ya que eres el enamorado, novio, novia de mi hijo, ven, trabaja conmigo. Yo soy tu suegro, pero ahorita no nos une ninguna relación de parentesco formal, ¿no? Bueno, pues en realidad esto tanto no es así, no es así. Ya ha habido constantes pronunciamientos de las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo que si bien esto no tiene el título de imputación de nepotismo, contratar a un amigo, ¿no? O alguien que tenga una relación no formal con alguien, significa de todas maneras un conflicto de intereses agravado, ¿no? Una contratación, ¿no? Que en el ámbito penal se podría traducir como una negociación incompatible para favorecer a una persona, ¿no? Dentro del sistema laboral estatal. Imagínense, ¿no? Y el nepotismo se basa no solamente en el tema de la relación laboral, sino también puede ser en el tema de la relación contractual. ¿Por qué? Porque hablamos de trabajadores del Estado y hablamos de proveedores del Estado. Los trabajadores del Estado tienen una relación laboral a través de un contrato y los proveedores tienen una relación contractual de carácter civil, no laboral, con el Estado, ¿no? Ojo ahí. Vamos a ver qué otro tipo de infracciones puede cometer el funcionario público. Obtener ventaja indebida, ¿no? Que obtiene para sí o para otros beneficios económicos mediante el uso de su cargo e influencia. A ver, muchos dirán, pues, la concusión, la colusión y el cohecho son sancionados penalmente. Pero en el ámbito administrativo, ¿cómo son sancionados? Justamente con utilización del cargo para enriquecimiento ilegal, indebido, ¿no? Cada, cada entidad del Estado, ¿no? Cada secretario técnico ya tiene más o menos cómo está encaminado este tipo de sanción en el ámbito administrativo de este tipo de delitos a través de este nomen juris denominado ventaja indebida.
el uso indebido del cargo para beneficio o consecución de un interés o de un beneficio patrimonial personal por encima de los intereses del Estado. Aquí vemos el tema del conflicto de intereses, otro tipo de infracciones administrativas que comete el funcionario público, ¿no? El empleado público mantiene relaciones en cuyo contexto sus intereses personales pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones. Lo que hemos hablado hace un momento, un ejemplo de nepotismo amical, ¿no? Si bien es cierto el nepotismo es cerrado, nos hablan de, o sea, yo no puedo contratar a mi pariente de primer grado, ascendente, descendente, a ver, a mi pariente de segundo grado que vendría a ser mi abuelo, mi nieto, a mi pariente de tercer grado que vendría a ser mi hermano, ¿no? Porque, ¿saben? Esa parte civil, ¿no? Se va al tronco común. Mi hermano y yo, ¿qué relación tenemos? Tenemos parentesco de segundo grado. Voy donde mi padre, primer grado, mi padre y mi hermano, segundo grado. El hijo de mi hermano vendría a ser mi sobrino o mi sobrina y tengo una relación de mí a mi papá, primer grado, de mi papá a mi hermano, segundo grado, de mi hermano a su hijo o su hija, tercer grado, ¿no? ¿Hasta dónde da esto? Hasta los primos hermanos. Y segundo grado de afinidad, ¿cuál es? Los suegros y los cuñados. ¿Y dónde quedan los primos, los amigos, los compadres? Justamente queda en este tema del conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses es un cajón desastre, donde puede abarcar muchas situaciones donde el interés particular, patrimonial, personal del funcionario está por encima de los intereses del Estado, ¿no? Muchos dicen, no, contrató al novio de su hija. Sí, pues, pero no es mi yerno. No hay un tema de atipicidad ahí. No es que haya un tema de tipicidad, simplemente hay un tema de conflicto de intereses. Punto. ¿No? Tú has traído al novio de tu hija para beneficiarte a ti y a él y a tu hija, ¿no? Beneficiar a tu familia, por encima de la libre competencia, por encima de la libertad de contratación, por encima de preservar el patrimonio del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y también tenemos el incumplimiento del deber de imparcialidad, ¿no? Es decir, cuando el funcionario público no se mantiene neutral y en cierta forma ejerce una posición de patrimonialización. Yo decido cómo dirigir, cómo actuar mi función pública porque son mías, son mis competencias, son mis facultades, son mis delegaciones y por lo tanto a mí me da la gana de usarlo como que yo quiera y favorezco al que me conviene, al que me cae más simpático y discrimino al que no quiero que estés a mi lado, por múltiples motivos. Interés económico, racial, social, de ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el cumplimiento de cautelar los bienes del Estado. Es decir, no solo apropiarse, no solo administrarlo de manera indebida, no solo usarlo de manera indebida, sino de no menguarlo, ni lesionarlo, ni disminuirlo. ¿Eso qué significa? No me voy a agarrar dinero del Estado, no voy a malograr las computadoras del Estado y no voy a usar los vehículos del Estado para mi beneficio personal. A eso se llama justamente el tema de cautelar, en apropiarse, dañarlos o utilizarlos de manera indebida. A esos tres verbos rectores, por decirlo de alguna manera, se concentra el incumplimiento de los deberes del Estado. Estos puntos que acabamos de ver son importantes para poder entender la parte penal, ¿no? Aparte, cuando veamos los delitos de corrupción contra la administración pública y en especial los delitos de corrupción de funcionarios, vamos a tener que centrarnos en el tema de la teoría de la infracción del deber. Sin embargo, debemos también entender de que en los delitos cometidos por funcionarios públicos existe pluralidad de individuos y por lo general
A estos se llaman delitos de participación necesaria. Por ejemplo, tienen que haber necesariamente 2 personas para que exista o se configure la comisión de un delito. Por ejemplo, el delito de concusión. ¿Qué es la concusión? Rápidamente lo vamos a volver a ver. Es el soborno con extorsión. Yo soy un inspector, soy un fiscalizador, ¿no? Soy alguien que ejerce labores de control posterior. Voy donde un ciudadano y le digo, ¿sabes qué? Te falta este letrero, te falta esta luz, te falta este extinguidor. Eres merecedor de una multa. Pero si tú me das un cariñito, un dinero, no te pongo la multa. Si no me das dinero, te pongo la multa que te va a cerrar el kiosco, te voy a cerrar, clausurar el local, te voy a incautar los bienes, te vas a perjudicar, etcétera, etcétera. Hay una amenaza, una mediatización, una coerción de la voluntad, ¿no? A eso se llaman delitos de encuentro. ¿Por qué? Porque 2 personas con intereses dispares, distintos, se chocan. Y una de ellas es afectada por el que tiene más poder, y en este caso el funcionario público. A eso se llama delitos de encuentro, donde necesariamente tiene que haber participación necesaria. No puede haber concusión si no existe víctima. Así de sencillo, así de simple. ¿Ya? Y otros delitos, cuando ambos sujetos van hacia un mismo fin, se llaman delitos de convergencia. Por naturaleza, por excelencia, el delito de convergencia es el delito de cohecho, donde ambas personas, tanto funcionario como ciudadano, de manera expresa o tácita, se ponen de acuerdo para obtener una ventaja indebida. El ciudadano quiere un trámite más fácil, un permiso, una prerrogativa, un permiso, una autorización, un logro especial de la administración pública, y el otro quiere dinero. Es un intercambio de favores. Entonces convergen en una vención delictual. Están de acuerdo de manera expresa o de manera tácita y se benefician mutuamente. A eso se llama delitos de convergencia, donde necesariamente tiene que haber un interventor, un participante, ¿no? Una participación necesaria. En el delito de cohecho no puede haber individualidad. Yo no puedo cohemearme a mí mismo. Entonces, ya lo tenemos claro, cuáles son delitos de convergencia y delitos de encuentro, ¿no? En otras palabras, en el delito de convergencia existe complicidad y en el delito de encuentro existe víctima y victimario, o al revés. Entonces, una vez que ya hemos repasado estos conceptos, rápidamente vamos a ver el tratamiento sistemático de este tipo de delitos en el Código Penal, ¿no? Y para ser sinceros, los delitos de corrupción de funcionarios no son una categoría principal, sino una categoría o una especie dentro de los delitos contra la administración pública que están en el título 18 o 18, en los capítulos 2, 3 y quizás 4, ¿no? No vamos a ver los delitos cometidos por particulares, ¿no? Que vendrían a ser usurpación de funciones, desobediencia, resistencia a la autoridad, etcétera, etcétera. Sino vamos a ver más exactamente los capítulos 2, delitos cometidos por funcionarios públicos, y el capítulo 3, delito contra la administración pública, ¿no? Y bueno, vamos a ver justamente delitos cometidos por funcionarios públicos. En la sección primera, abuso de autoridad. Desde el 376A, 376B, 377, 378, 79, 380 y 381 tenemos delitos cometidos por funcionarios públicos. Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes, otorgamiento ilegítimo sobre inmuebles, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales o funcionariales,
denegación o deficiente apoyo policial, requerimiento indebido de la fuerza pública, abandono de cargo y nombramiento o aceptación ilegal que está de moda. Muchos funcionarios del régimen vacado han, han accedido a cargos importantes, cargos de dirección gerencial importantes, ¿no? Sin tener los perfiles o las experiencias que necesita justamente este tipo de cargos, ¿no? Y nadie dice nada. Después vamos a ver en la segunda sección los delitos de concusión, ¿no? Vamos a ver concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares. Esos son los delitos de concusión. Después tenemos la sección del peculado. Peculado doloso y culposo, o como algunos dicen con la nueva nomenclatura, peculado imprudente, ¿no? Peculado de uso, malversación, retardo injustificado de pago, rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia, extensión del tipo. Y después tenemos la sección cuarta, los denominados delitos de corrupción de funcionarios. Creo que lo dije en la primera clase, aquí me da vergüenza, ¿no? Tanta corrupción. A ver, no quiero pelearme con ustedes, no quiero pelearme, cada uno tiene derecho a pensar y repensar la historia, ¿no? Muchos dirán, no, la corrupción viene desde los españoles. La corrupción viene, ya, pues ya, corrupción de los españoles. Creo que lo hemos hablado en la primera clase, ¿no? Como si no hubiera habido corrupción en la etapa incaica. Bueno, en fin. Otros dirán, no, la corrupción viene desde la época del gobierno militar hace más de 55 años. Otros dirán, no, la corrupción viene desde los 90. Otros dirán, no, la corrupción viene desde los años 2000, ¿no? No me interesa lo que piensen ustedes, pero lo que yo sí les puedo decir es que en las últimas 3 o 4 décadas, el Perú ha vivido la historia más triste, ¿no?, de su existencia como país, como república independiente. Hechos clandestinos, a puertas cerradas, entre 4 paredes, donde nadie los ve, ¿no?, debajo de la mesa, en clandestinidad. Actos de corrupción de personas que han defraudado a la patria, ¿no? Y lo digo esto con vergüenza porque si se ponen a leer, fíjese todos los delitos de soborno que tenemos ahí, ¿no? Y haciendo siempre el disclaimer. El soborno es el género, el cohecho de la especie, ¿no? El soborno es para todos y el cohecho para los funcionarios públicos. Es por eso que entre privados, entre particulares, no existe cohecho, porque los privados no son funcionarios públicos. Si entre privados se coimían, se dan sobornos, bueno, pues podrán tener un título penal distinto, ¿no? Pero coacción, administración infiel, apropiación ilícita, qué sé yo, ¿no? Extorsión. Pero acá, en funcionario público, fíjense lo que tenemos en mente, lo que tenemos presente, ¿no? Cohecho pasivo propio, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, cuando el policía te pide su cariñito, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Bueno, ya recuperé tu carro, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿No? Imagínense. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cuando el secretario judicial te pide plata, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, cohecho activo en el ámbito de la función policial, cuando tú como ciudadano vas y le ofreces dinero al policía. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La verdad que da vergüenza, ¿no? Fíjense. Somos expertos en sobornos y sobornos para todos los gustos tenemos. Coimas para todos los gustos, ¿no? Y eso es lo más triste del peruano. Como dije, vivimos en los últimos
30 o 40 años más tristes de la historia del Perú republicano. Asistimos a un tema de corrupción generalizada donde la clase política se lleva la palma de oro. Y si hablamos de clase política, ¿cuál es el perfil del corrupto? ¿Se han puesto a pensar cuál es el perfil del corrupto? Son aquellas personas que tienen un alto nivel académico, son políticos, gerentes, directores, alcaldes, ¿no? Gente preparada con MBA, PhD, doctorados, máster, maestrías, postdoctorados, estudios internacionales. Muchas veces han nacido en cuna de oro. ¿Se dan cuenta? Es decir, la conclusión que podemos sacar de eso es que el perfil académico y la experiencia laboral no garantizan de que seas un funcionario, un profesional competente, honesto e íntegro. Podrás ser competente, podrás hablar 5 idiomas, podrás estar al día en temas de mercado de bolsa de valores, política internacional, lo último de la tecnología. Pero si no eres íntegro o honesto, es como dar perlas a los chanchos, ¿no? Creo que eso dice la Biblia en una parte. ¿Se han puesto a pensar quiénes son los que están procesados por actos de corrupción? Militares de alto perfil, profesores universitarios de universidades internacionales, ¿no? Grandes lobistas. ¿Qué más? Grandes profesionales, grandes estudios de abogado. ¿Qué quiere decir esto? Que el prestigio no necesariamente te lo da la experiencia académico-profesional, sino también te lo tiene que dar tu honestidad o integridad, ¿no? Esto es a modo de reflexión. Rápidamente vamos a ver, como les dije hace un momento, tenemos un montón de delitos. Tenemos negociación incompatible, tenemos aceptación indebida del cargo, tenemos cobro indebido, enriquecimiento ilícito, etcétera, 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 ¿no? Pero nosotros vamos a ver los más importantes, ¿no? Son 7 delitos, en realidad son más, ¿no? 7 géneros de delitos que están en el Código Penal y uno que tiene una ley especial que es la 30.077, que es la ley contra el crimen organizado, ¿no? O la criminalidad organizada. Esos son los delitos que vamos a ver el día de hoy. Esperemos terminar, esperemos acabar. En todo caso, vamos a tratar de no pasarlo por agua, sino entrar un poco en el detalle. ¿Por qué? Porque ustedes son abogados y necesitan ver formas del ejercicio de la defensa, ¿no? El ejercicio de la defensa. Y siempre les voy a decir que estudien bien el tipo penal, lo vamos a tratar de hacer, pero para buscar situaciones de tipicidad. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen varias categorías en mente. Primero, la función, lo primero, ¿ah? La función pública, los delitos contra la función pública protegen bienes jurídicos basados en principios y deberes, no en derecho. Número 2, vincula al funcionario directamente o cualifica al funcionario directamente con la disposición de jure o ipso facto, de jure o de facto, con los caudales o bienes del Estado. Por lo tanto, tiene que tener poder de decisión. Muchas veces han habido funcionarios públicos que han sido procesados por el delito de colusión por el hecho de haber dado órdenes a través de memorandos, a través de documentos de gestión. Pero resulta que esas órdenes pueden ser atípicas. ¿Por qué? Porque el hecho de que un funcionario público dé una orden no significa necesariamente que ésta sea vinculante
o los demás funcionarios tengan que hacerle caso, por ejemplo, ¿no? Y en un caso de estos, justamente el gerente, el director de un hospital, mandó un memorándum y dijo, por favor, gires el cheque de manera oportuna para no perder una licitación pública. Y efectivamente, ¿no? Tesorería, contabilidad, emitieron el cheque y hubo una, sí, ¿cómo lo digo? Hubo una especie de contratación del Estado que fue observada por la Contraloría General de la República, que incluyó al director de este nosocomio y lo involucraron por colusión. Pero resulta que el director del nosocomio era médico y no sabía nada de contrataciones. Y aunque ustedes no lo crean, la libró. ¿Por qué? Porque si bien había emitido una orden para que se pague un determinado producto, para que se pague una determinada licitación pública, a través de un memorándum firmado, leído y sacramentado por su propia mano, hubo una causal de atipicidad, porque él será muy director del nosocomio, pero no tiene injerencias en actos de administración de caudales, no tiene injerencia en actos de contrataciones y adquisiciones del Estado, no tuvo perfil logístico. Por lo tanto, en ese extremo se le archivó. Pero dirá, ¿y qué pasó con el memorándum donde ordenaba que se gire el cheque? Bueno, pues lo que pasa es que le ha hecho un acto soberano de administración pensando dentro de su criterio, dentro de su ser interior, de que estaba haciendo bien para rescatar una contratación que se estaba cayendo para beneficiar a la entidad del trabajador. Por lo tanto, aquí tienen un consejo. No todo mandato, no toda orden de funcionario público es vinculante. Uno puede actuar de buena fe. Un médico puede decir, necesitamos un tomógrafo, por favor, es urgente. La gente necesita diagnosticarse. Te pido, por favor, que salves esto, ¿no? Y resulta que la contratación era trucha. Y esa petición de salvar la licitación pública está en blanco y negro, está firmada, está en un documento llamado memorándum, donde el director de nosocomio le dice a los logísticos, a la sugerencia logística, por favor, quiero mi tomógrafo. ¿Qué es el Ministerio Público? ¡Ah! El director, ¿no? Líder de la organización criminal, dio órdenes para que compren el tomógrafo y ese contrato era ilegal, ¿no? Había concertación de precios, presentó documentos falsificados, se direccionó las... Pero ¿qué culpa tiene el médico? Solamente quería algo, como toda persona de buen corazón, quería algo para beneficiar y salvar y atender a sus pacientes. Por lo tanto, ese tipo de cosas, por favor, pueden ayudarlos a ustedes para encontrar temas de atipicidad. Por eso siempre les digo, no solamente lean el Código Penal en temas de corrupción de funcionarios, sino también métanse a ver los códigos de integridad al interior de la institución, el código de ética, los reglamentos y sobre todo el manual de organización y funciones y el reglamento de organización y funciones, directivas, protocolos de actuación. Determinen bien la función o la naturaleza del cargo que da la capacidad de disposición de los bienes. El hecho de ocupar un cargo en la alta dirección y que tú des órdenes para salvar una licitación, por más amañada que esté, no te hace culpable, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Porque tiene sus bemoles. Pero ejemplos como esos les pueden servir a ustedes bastante, ¿no? Por eso tienen que saber cuáles son los fundamentos del Estado, cuáles son los fundamentos de la administración pública, qué es un RIT, un reglamento interno de trabajo, qué es un ROF, un reglamento de organización y funciones, qué son las directivas, qué son los documentos de gestión, qué es un oficio, qué es un memoria. Parece mentira, pero estas cosas son muy importantes para que ustedes puedan entrar. Y sobre todo, la ley de contrataciones del Estado, también tienen que saberlo. Me imagino que el Club de Abogados
no va a implementar un código de contrataciones del Estado en el cual todo abogado penalista debe estar enterado de siquiera las bases fundamentales de la contratación pública, que es una licitación pública, que es una asociación pública privada, que es una adjudicación directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora ya no se emiten cheques, ¿no? Y el gerente decía, emite el cheque. Oye, señor gerente, usted no sabe que ahora ya no se emiten cheques, ahora se hacen transferencias a través del código cuenta corriente interbancaria, ¿no? Hasta eso puso el director de Nosocope. No, por favor, emite el cheque. Señor, ya no se emiten cheques. Todo eso tienen que saber ustedes para poder eventualmente ejercer una defensa. No es cuestión de leerse el tipo penal, no el verbo rector, inducir, engañar, mediatizar. Perdónenme, esto es mucho más complejo, ¿no? Por eso es que tienen que complementar este tipo de estudios con otro tipo de las ciencias del derecho. Repito, no sería mala idea que ustedes siendo penalistas lleven un curso de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Al contrario, ustedes van a saber, ¿no?, qué es estudio de mercado, qué es compra directa, cuántas unidades impositivas tributarias son de libre elección, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos sabido no porque hemos sido solamente un curso, sino porque la misma experiencia nos los ha mostrado. La misma experiencia nos ha enseñado. Esto es lo que les estoy contando, también tiene mucho que ver con la experiencia de vida. ¿Correcto? Dicho esto, vamos a ver justamente el tema de la colusión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya otra nota jurisprudencial, ¿no?, del recurso de nulidad 1601-2016 del 28 de enero del 2009. Colusión. Este abuso del cargo incida sobre la voluntad del sujeto viciando la misma, convirtiéndose en un constreñimiento o una inducción, es decir, conlleva el uso de violencia, la que es ejercida sobre la víctima para doblegar su voluntad de tal modo que acceda a sus ilegítimas pretensiones. Bienvenidos al delito de colusión. ¿Qué es el delito de colusión? En dos palabras, o en tres palabras, perdón, es el soborno con chantaje, es el soborno con extorsión. Punto. Ya, pasemos al siguiente tipo penal. Qué bueno fuera que sea así, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que desmenuzar un poco el delito de concusión, pero ya tienen ustedes la idea fuerza. Soborno extorsivo, soborno con chantaje. Si no me pagas, si no me das mi cariñito, te cierro el kiosco, te clausuro el local, te decomiso la mercadería, no te doy permiso, te pongo la multa, ¿no?, te pongo un bloque de concreto en la puerta de tu local, etcétera, etcétera. Incluso me levanto el carro en una grúa que no puede haber delito de concusión. Eso es el soborno extorsivo, el soborno con chantaje. Nuevamente, ¿es un delito con participación necesaria? Desde luego que es un delito con participación necesaria, pero otro de los temas es que es un delito de encuentro, es un delito donde los intereses chocan y vence el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El servidor o funcionario público que tiene la capacidad administrativa de sanción o la capacidad administrativa de otorgar algún beneficio, ¿no? Si no me pagas, no te doy la licencia. Si no me pagas, no te viso los planos. Si no me pagas, te impongo una sentencia condenatoria. Bueno, en fin, ¿no? Extorsión pura y dura. Ahí tienen el artículo 382 del Código Penal. No quisiera leerlo, ¿no?, pero por favor todos van al artículo 382 del Código Penal. El funcionario servidor público que abusando de su cargo obliga o induce
a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien, un beneficio patrimonial. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8. Inhabilitación según corresponde a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa. La conclusión va de 2 a 8 años. ¿No? Verbo rector, el que obliga o induce. Profesor, me dirán, inducir no es lo mismo que convencer. Sí y no. Inducir es convencer, pero de manera amañada, de manera ilegítima, de manera extorsiva. Entiéndase la inducción como la coacción de la voluntad. Es por eso que en los delitos de concusión, al igual que en el delito de violación, ¿no?, se sanciona al victimario y no a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque su voluntad está viciada, amañada, constreñida. Por lo tanto, cuando hablamos de inducción, no significa convencimiento por las buenas. Tenemos que hablar de convencimiento por las malas. Punto número 1. ¿De acuerdo? Se afecta el fin de servicio constitucional que cumple la administración pública. Nuevamente, artículo 39 de la Constitución. Todos los funcionarios y servidores estamos al servicio de la nación. No podemos servirnos del Estado, ni de la sociedad, ni de los ciudadanos, ni contribuyentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es? ¿Cuál es el bien jurídico? La legalidad del ejercicio de la función pública. Al momento de imponer una multa administrativa, una clausura, un decomiso de bienes, se está ejerciendo finalmente actos de justicia administrativa por no tener licencia, por no tener permisos, por no cumplir ciertos requisitos, como no tener, por ejemplo, un extintor o no tener adecuadamente o no haber pasado la inspección técnica de seguridad en edificaciones, qué sé yo, ¿no? Le falta un requisito. Eso es el soborno con extorsión, ¿no? Se afecta la legalidad, la legitimidad de las decisiones de los funcionarios públicos. Porque si, por ejemplo, en una clausura te extorsionan, te clausuro si no me pagas, finalmente ese local va a seguir funcionando de manera ilegal o irregular. O quizás, efectivamente, no tenga ningún defecto administrativo y el funcionario se lo inventa. ¿Por qué? Porque el ciudadano no conoce los tecnicismos, no conoce los tecnicismos de la administración, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho un trámite ante una municipalidad, ante un organismo del Estado, ante un ministerio, y les han dicho llene el formato A, llene el formato B, llene el formato C, haga declaración jurada aquí, declaración jurada allá, y uno al final se marea y llena automáticamente estos papeles y no sabe finalmente para qué sirven estos papeles, ¿no? Por lo tanto, esa es otra de las características, ¿no? Es abuso del cargo, obligando o induciendo a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien de carácter patrimonial. Por lo tanto, la potestad conferida, delegada, otorgada al funcionario público se desnaturaliza, pierde eficacia constitucional. Esa no puesta de la multa, esa no clausura, desnaturaliza las funciones últimas de la administración pública. Uno, ¿por qué clausura el local? A ver, ¿por qué? Porque no está adecuado para, no está adecuado para el aforo de determinado número de personas, no hay señalética, no hay un extintor,
no existen luces de escape, no existe, por ejemplo, las paredes están revestidas con plástico o las escaleras son angostas, qué sé yo, ¿no? Uno cuando extorsiona o chantajea al dueño de ese local, prácticamente lo obliga, lo constriñe, lo convence, lo mediatiza a otorgar un beneficio económico. Por lo tanto, está mal que no le pongan multa, y está mal que siga funcionando, y está mal que hayan mediatizado al ciudadano o al administrado. ¿Se dan cuenta cómo se desnaturaliza de manera degradante el ejercicio de la función administrativa? ¿Mm? Por lo tanto, una de las características y una de las notas de la conclusión es que el sujeto activo tiene que, en función de su cargo, tener la capacidad de decisión, de ejercer un control cualificado sobre el bien jurídico. Repito, generalmente estos son funcionarios que otorgan permisos en un ministerio, un brevete, una licencia de construcción, un permiso de operaciones, una cuota de pesca, ¿no? Licencias en general. Solamente el funcionario que tiene la capacidad de resolver estos asuntos es el sujeto cualificado para el delito de concursión. Por ejemplo, un gerente o, por ejemplo, a ver, un personal de limpieza no puede ir a cualquier local y decir, ¿sabes qué? Te falta el extintor, te clausura. No, no tiene capacidad de imponer multas. No tiene capacidad de otorgar sanciones, ni conferir permisos, ni prerrogativas. Por lo tanto, había un tema ahí de incompetencia y atipicidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del ejercicio ilegal del cargo conferido. ¿Para qué? Nuevamente, y aquí métanselo bien en la cabeza, para obtener ventajas privadas a través del constreñimiento de la voluntad particular. ¿De acuerdo? Incluso dicen algunos que no se requiere que el autor del delito posea competencia directa. Y esto se da en algunos casos. ¿Por qué? Porque una cosa es el inspector que te pone la multa y otra cosa es el ejecutor coactivo que te hace el proceso y otra cosa es el, el sistema de... a ver, una cosa es el, el inspector que te pone la multa, otra cosa es el ejecutor coactivo que te inicia el procedimiento sancionador y otra cosa es el que te cobra los dineros, ¿no? No es la misma persona, no es la misma persona, ¿no? Una cosa es que yo te pongo la multa, pero eso no significa que yo te la cobre. Por ejemplo, es el caso del SAT, ¿no? Cuando pone multas sobre algunas actividades económicas dentro de cualquier municipalidad, va el fiscalizador, va el inspector, te pone una multa y el ejecutor coactivo te da el procedimiento administrativo donde tú ejerces tu derecho a la defensa, presentas tus pruebas, tus descargos, al final te sancionan con una multa mayor o te ponen la multa que ya estaba puesta. Y él es, ni el inspector ni el ejecutor coactivo son los que van a agarrar el dinero del banco, no. ¿Quién lo hace? El sistema de administración tributaria que con las resoluciones ya impuestas va al banco y dice, ¿sabes qué? Embárgame esas cuentas, por decirlo de alguna manera. Sí, así es, así funciona, ¿no? Es una cadena de funcionarial. El autor del delito puede asegurar al particular el ejercicio del poder que inviste sobre. Mira, yo soy el que te pongo, yo soy el encargado de poner la multa, de clausurarte el local, ¿no? Y obviamente aquí, cuando hablamos de mediatización de la voluntad, constreñimiento de la voluntad, estamos hablando de un concepto, el miedo insuperable, ¿no? Por lo tanto, el miedo insuperable se convierte en vicio de la voluntad que no lo hace pasible de sanción, no lo hace pasible de sanción, ¿no? Entonces, ¿qué se criminaliza? La ventaja indebida, la coacción o la inducción, no se requiere engaño, no se exige un resultado real, no necesariamente requiere de la entrega de un bien, puede ser una promesa, ¿no? Y por lo tanto, al tener un miedo insuperable,
No se sanciona al ciudadano, al constreñido, al mediatizado, al intimado, ¿no? Al violentado, al amenazado, al chantajeado. No, no se sanciona. Se sanciona solamente al que obliga al otro a otorgar ese beneficio. Vamos rápidamente al delito de colusión. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? A ver. Bueno, creo que hay preguntas. Buenas noches. Si un locador presta su servicio a un área X de una entidad, ¿puede prestar su servicio a esa misma entidad, pero en el área Y? No. No, tiene que ser en áreas distintas. ¿De acuerdo? Por la sencilla razón que siempre le va a pagar logística y logística va a cruzar información de que está recibiendo, que está trabajando, que está dupleteando, ¿no? Que está dupleteando. Tiene que ser en otra área. En otra institución, perdón, en otra institución. Buenas noches, Betty Huerta. Buenas noches, José Enrique Valle Toledo. Efectivamente se tiene que conocer las contrataciones del Estado. Sí, lo recomiendo. No necesariamente, bueno, a ver, el perfil del abogado en la actualidad sí requiere constante preparación, pero tiene también una tarea más. Y eso no solamente para José Enrique Valle Toledo, sino también para todos ustedes. No solamente es capacitarse constantemente, sino tener capacidad de adaptación, tener capacidad de ser versátil. ¿De acuerdo? Muy buenas noches, Luis Irata Tejada. Bueno, ¿alguna pregunta está por acá? Cambiar un poquito la garganta. ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Genial. Rápidamente vamos al delito de colusión, ¿no? Artículo 384 del Código Penal. Se sanciona al funcionario que por razón del cargo o encargo especial participa en la adquisición o contratación del Estado, acuerda para favorecer a un particular